Bienvenidos a una introducción a Génesis. Toda la Biblia es importante y cada libro en ella es la palabra de Dios y por eso merece nuestra atención y estudio. El libro de Génesis es el primer libro del canon sagrado que inicia la revelación dada por Dios. Ha sido llamado el majestuoso portal de la augusta estructura de la Sagrada Escritura. En el Génesis encontramos el comienzo de todo, con la excepción de Dios. Por supuesto, Génesis no solo trata del origen del universo y del hombre, sino que también desvela el origen de la historia de la redención. Génesis nos presenta los temas de la creación, el pecado, la gracia, el pacto, la promesa, la elección, la alianza, la salvación, la redención, la justificación y la providencia de Dios y muchos temas más. Sin embargo, con la más absoluta reverencia podría decirse que el tema central de Génesis es Dios. Él es, sin duda alguna, el protagonista por excelencia de todo el libro. Todo gira alrededor de Él, como el soberano y eterno Dios sobre todas las cosas. El conjunto de los primeros libros de la Biblia se le llama Pentateuco, palabra que viene del griego que quiere decir básicamente quintuplo o de 5 partes, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ya como muchos lo sabemos. En hebreo, los libros del Pentateuco se conocen por su primera palabra, así que para los hebreos este libro es Bereshit o en el principio, pero en realidad el nombre de Génesis proviene del griego Génesis, que significa nacimiento, creación, origen, fuente. El título en castellano, Génesis, viene de la traducción griega Septuaginta, que quiere decir origen. El libro de Génesis es la historia de la humanidad desde su origen. Nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y que fuimos creados por Dios, hechos a su semejanza y a su imagen. Fuimos creados con un propósito. Basado en esto, Génesis es el libro más citado por el resto de toda la Biblia. Génesis proporciona una introducción apropiada a la Biblia. Es un libro de comienzos, el universo físico, las plantas, los animales y la vida humana, etc. Pero ¿cuál es el contexto de este libro? El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Por un acto de Dios que habló e hizo que la creación existiera, la adornó y finalmente exhaló vida a un hombre hecho de polvo, que Él formó a su imagen para volverse Adán. Pero si hablamos del contexto geográfico, el contexto es el Éxodo como evento y no el libro de Éxodo, sino el acontecimiento del Éxodo como contexto de Génesis, donde los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José juegan un papel muy importante. Pero ¿quién es el autor y cuál es la fecha de este libro? La tradición sostiene que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 libros que contienen al Génesis, por la inspiración del Espíritu Santo. Moisés significa salvado de las aguas, como muchos lo sabemos. Además, la paternidad literaria de Génesis está íntimamente relacionada con la del Pentateuco. Para el primer siglo, los judíos aceptaron que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras. Y también los autores del Nuevo Testamento aceptaron este hecho. Y Jesús mismo lo ratificó. Lo ratificó en varias oportunidades, como en Mateo capítulo 8, versículo 4. Mateo 19, versículo del 7 al 8.
Marcos capítulo 7, versículo 10. Marcos capítulo 12, versículo 26. San Juan capítulo 5, versículo 46 al 47. Y en el mismo Juan también encontramos en su capítulo 7, versículo 19. Y así muchos textos más que podemos encontrar basado en esto. No hay mejor testimonio para la validez de un argumento que la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. Basado en esto, no hay razón alguna para rechazar esta verdad. Sabemos que Moisés fue educado en la corte de Egipto, por lo cual tenía la capacidad de redactar tal libro. Por cierto, Moisés vivió en el tiempo del Éxodo. Además, escribió para un pueblo que estaba viviendo el Éxodo. Algunos han hecho mal uso con la aplicación de nuevos métodos de estudio como la crítica de fuentes y la historia de la tradición, donde muchos liberales afirman que Génesis fue redactado por escribas tomando material de diversas fuentes literarias. El principal argumento a favor de esta hipótesis son los supuestos relatos duplicados. Esto se refiere a los dos relatos de la creación en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 2, versículo 3, y Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 25. Otro argumento que mencionan son los del relato de la mentira de Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 10 al 20 y Génesis 20, etc. Y podemos mencionar más de los argumentos que ellos toman. Sin embargo, esta hipótesis cae ante el peso de la autoridad del Nuevo Testamento y de Cristo mismo. Aceptando que Moisés escribió este libro, la fecha en la cual se redactó Génesis coincidiría con la fecha del Éxodo, que sería por el año 1400 a.C. ¿Cuáles serán los temas centrales de Génesis o cuál es el tema central de Génesis? Desde un punto de vista literario, su método literario es histórico. El origen de todo lo creado por Dios, por un Dios todopoderoso que ha existido siempre y que ha hecho que todo exista. Dios fue el creador de todo, sin haber sido el creado por nadie. Pero ¿cuál es la cobertura histórica que tiene este libro? La cobertura histórica es desde la creación hasta la muerte de José en Egipto, aproximadamente en el año 1600 antes de Cristo. Desde un punto de vista teológico lo podemos ver de esta manera. Dios comienza la redención escogiendo un pueblo, y luego esta redención a todos los que Él ha escogido. Y ahora nosotros somos parte de ese plan. En este libro de Génesis encontramos lo extraordinario, la doctrina de la creación. Una doctrina que ha dado vuelta no solo aquí dentro de las líneas religiosas, sino también allá en la ciencia y en todo eso. La doctrina de la creación del mundo material que fue creado por Dios de la nada, o como dicen, ex nihilo, por medio del poder de su palabra en Génesis 1:2, donde no solo supone la intervención de Dios en la creación, sino su cuidado personal para esto, como la providencia y la sustentación de Dios, la intervención hasta el final de todo lo que podemos hablar acerca de la escatología. Es decir, Dios está presente en todas las fases del desarrollo del universo. Como podemos ver, aún en el siglo XXI, la ciencia actual continúa su búsqueda del tránsito del vacío a la materia. Para esto muchas veces han tocado el borde del relato bíblico de la creación, donde actúan fuerzas sobrenaturales con un diseño inteligente. Bueno, luego la naturaleza del hombre creado a imagen y semejanza de Dios con el soplo de vida que viene de Dios. Eso lo vemos en Génesis 2. También encontramos el origen en Génesis, la naturaleza y las consecuencias del pecado, la progresiva depravación del género humano, el juicio de Dios sobre el pecado, el diluvio de Noé, pero Dios siempre salvando a los suyos. Para esto tenemos la promesa de la victoria final de la simiente de la mujer, donde describe no solamente la necesidad de la salvación para la humanidad, sino también
su realización en los comienzos. Para esto Dios tiene el plan de salvación para sus escogidos, que lo veremos más adelante en el Nuevo Testamento por medio del ofrecimiento de su único Hijo. En resumen breve, Génesis, la primer parte de los capítulos del 1 al 11, encontramos la historia primitiva, el relato de la creación, los orígenes del universo, los comienzos del tiempo y del espacio, y muchas de las primeras experiencias de la raza humana, como por ejemplo el origen de la raza humana, origen del pecado y la maldad en el hombre, origen del matrimonio y la familia, origen de la sociedad y el gobierno civil, origen de las razas y los idiomas. En la segunda parte de Génesis, que va desde el capítulo 12 hasta el 50, que es el último capítulo de Génesis, vemos la historia patriarcal, donde explica Dios a Israel cómo ellos vinieron a existir como familia, cuyos ancestros pueden ser observados hasta Eber, de donde vendría el vocablo hebreo. Esta última parte se divide también en 3 ciclos, como el ciclo 1, Abraham, que va desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. El segundo ciclo es el de Jacob, que va desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 36, versículo 43. Y el ciclo de José, que son los capítulos del 37 al 50, o sea, hasta el final del libro. Pero, ¿cuál es el propósito del autor en este libro? A pesar de presentar entre sus páginas el origen del universo y otras cosas en la tierra, el propósito del autor no parece ser dar detalles sobre la creación del mundo y pruebas sobre esto. El escritor de Génesis solo se ocupa en 2 capítulos para hablar de la creación, pero dedica más de 38 capítulos para hablar de la formación del pueblo escogido, Israel. Así que sin duda o sin ningún temor podríamos decir que el propósito del escritor es dar a conocer sobre la preparación del reino de Dios en la tierra a través de la elección de un pueblo especial de Dios. Temas que más adelante con claridad los estaremos viendo en el Nuevo Testamento. El libro de Génesis enseña que Dios es personal y posee inteligencia en el grado más absoluto, que tiene sentimientos y voluntad soberana. Él conoce de manera perfecta todas las cosas, tanto las actuales como las posibles. Está presente en la totalidad de su ser, en cada momento y cada espacio del universo. Además, Él es todopoderoso, que ha existido siempre y que ha hecho que todo exista a través de su palabra. Dios fue el creador de todo. Génesis señala que Dios es el único ser necesario, infinito, eterno, incomparable y que solo depende de sí mismo. Él es el Dios vivo, activo, espiritual, personal y absolutamente libre. Sus propósitos, atributos constituyen su único límite. Pero los racionalistas rechazan la revelación divina y no creen en nada que no pueda demostrarse científicamente. Muchos de la comunidad científica rechazan el contenido de Génesis sobre la base del racionalismo moderno. La civilización de hoy en día vive en la era del postmodernismo. Vivimos en un mundo donde muchos niegan la existencia de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Y saben qué? Y lo hacen sobre la base del racionalismo humanista. Pero Dios es real. Los cristianos lo sabemos. Porque Él se ha revelado mediante el universo que ha creado. Y también lo ha hecho mediante su palabra, que ha venido a sanar nuestros corazones. Dios ha hablado a través del Génesis y su voz es clara y definitiva para todo aquel que quiera oírla. Él ha hablado como el Dios Santo, ejecutor de un plan perfecto para la humanidad. Todo eso y mucho más se pone de manifiesto en el libro de Génesis. Más adelante estaremos
juntos leyendo capítulo por capítulo, donde entenderemos mejor todos estos temas que he mencionado en esta introducción. Bendiciones a todos.